Vamos a tratar en esta presentación conceptos sobre las teorías ácido-base y la escala de pH. Antes de introducirnos con las teorías ácido-base, vamos a definir un poco lo que son los electrolitos fuertes y débiles. Se denomina electrolito a toda sustancia que es capaz de disolverse en agua y por lo tanto producir una solución que es capaz de conducir la corriente eléctrica. Consideremos que para conducir la corriente eléctrica debemos tener cargas y que estas cargas se muevan. Por lo tanto, si tenemos aniones o cationes en agua, tenemos estructuras con carga y se pueden mover dentro de la solución. Las sustancias que tienen estas características, algunas son conocidas y es evidente que tienen estas características, que pueden ser algunos compuestos iónicos, tales como algunas sales solubles, por ejemplo, cloruro de sodio, nitrato de potasio, sulfato de cobre. O hidróxidos, que pueden ser hidróxido de sodio, hidróxido de calcio o hidróxido de algún otro metal. Tanto las sales solubles como los hidróxidos, que son compuestos iónicos, en agua, en el sólido ya están formados los iones y en el agua solo se disocian, o sea, esos iones se separan en aniones y cationes por solvatación con las moléculas de agua y entonces tienen movilidad adentro de la solución. Hay otros compuestos que no es tan evidente que puedan formar iones, que son algunos compuestos moleculares, como hidrácidos u oxoácidos, por ejemplo, ácido clorhídrico, ácido sulfídrico, ácido nítrico o ácido sulfúrico. Estos compuestos en el sólido forman moléculas, pero cuando reaccionan en agua son capaces de formar iones, por lo tanto se dice que se ionizan o forman iones en agua. Dentro de todos los electrolitos tenemos dos categorías. Unas que son los electrolitos fuertes, que son aquellos en que se disocian completamente en solución acuosa, o sea que no presentan un equilibrio entre sus especies. Todo lo que yo introduzca de ese compuesto se va a transformar completamente en iones, o sea, la reacción está desplazada totalmente hacia la derecha. En cambio, los electrolitos débiles no se disocian completamente en solución acuosa y presentan un equilibrio entre la forma molecular y los iones en solución. Acá, por ejemplo, tenemos un esquema de cómo sería un electrolito fuerte y un electrolito débil. Vemos que, por ejemplo, HA, que es un ácido genérico, se disocia completamente en su anión A- y el protón más. En cambio, un ácido débil se disocia parcialmente, solo una pequeña fracción se transforma en iones y una fracción grande queda sin disociar. Dentro de los electrolitos que mencionamos anteriormente, hay algunos que tienen carácter ácido o base. Según la definición de Arrhenius, que hizo en 1883, se define ácido a toda sustancia que en disolución acuosa es capaz de producir cationes hidrógeno. O sea, en agua, el agua es capaz de separar de una sustancia molecular en un protón y en un anión. Y se denomina base a toda sustancia que en solución acuosa es capaz de producir iones oxidrilo. O sea, en este caso los hidróxidos, que son compuestos iónicos, se disocian en cation sodio y, por ejemplo, anión oxidrilo. La limitación de esta definición es que existen sustancias con propiedades básicas, pero que no contienen iones hidroxilo. Por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco en agua produce iones oxidrilos, pero no los tiene en su estructura. Y además, esta definición se limita solo a soluciones acuosas.
Por lo tanto, se requiere una perspectiva más general. Para ampliar entonces la perspectiva que me daba la teoría de Arrhenius, surgió la teoría de Bronsted and Lowry en 1923, que definieron que ácido es toda especie que tiene tendencia a ceder un protón y base es toda especie que tiene tendencia a aceptar un protón. Por ejemplo, el ácido acético, que es un ácido orgánico, es capaz de, en presencia de agua, cederle un protón al agua y formar un ion que se conoce como hidronio, que es una molécula de agua al que se le ha sumado un protón. Y lo que queda del ácido que ha perdido su protón es lo que se llama su base conjugada. O sea, esta teoría se basa en la transferencia protónica desde el ácido hacia una base. Por lo tanto, acá para esta teoría se empiezan a definir lo que se llaman pares ácido-base conjugados. Por ejemplo, si el ácido acético es capaz de ceder un protón, se comporta como ácido. Pero si lo cede, tiene que haber una especie que sea capaz de aceptarlo. Y esa especie es una molécula de agua. Recuerden que el agua el oxígeno tiene pares de electrones libres y un protón con carga positiva es bastante inestable como especie. Por lo tanto, tiene tendencia a compartir ese par electrónico del oxígeno y formar el ion hidronio. Por lo tanto, un protón en agua es mucho más estable como ion hidronio que como protón. Bien, entonces el ácido acético es capaz de perder un protón y lo que queda es el ion acetato, que sería su base conjugada, porque esta especie es capaz de tomar un protón y volver a formar el ácido. Entonces, para cada reacción de disociación tenemos dos pares ácido-base conjugados. Por ejemplo, un par es el ácido acético, que es el ácido, y el ion acetato, que es su base conjugada. La diferencia que hay entre un ácido y una base conjugada son dos especies que difieren en un protón. La que tiene el protón es el ácido y la que está deficitario del protón es la base. Como el ácido tuvo que ceder un protón al agua, acá en esta reacción la molécula de agua se comporta como base y el ion hidronio será su ácido conjugado. Bien, las ventajas de esta teoría es que ya no se limita solo a disoluciones acuosas, o sea, se pueden trabajar con otros solventes que no sean agua. Y explica el comportamiento básico que tiene, por ejemplo, el amoníaco. El amoníaco en agua se comporta como una base. Según la definición de Bronsted-Lowry, base es toda especie que tiene tendencia a aceptar un protón. Por lo tanto, el amoníaco, el nitrógeno tiene un par electrónico acá sin compartir, es capaz de tomar del agua un protón y formar su ácido conjugado, que es el ion amonio. Y así, el agua, al perder un protón, libera a la solución iones oxidrilo. Por lo tanto, se comporta como una base. Nótense que en la primera reacción el agua se comportaba como una base, pero en esta reacción el agua se comporta como un ácido porque es capaz de ceder un protón al amoníaco. Por lo tanto, se dice que el agua es una sustancia anfótera, o sea, puede actuar tanto como ácido o como base. Tenemos además otra teoría que es complementaria a la de Bronsted-Lowry, que es la teoría de Lewis. Lewis definió que para que una sustancia acepte un protón, debe poseer un par de electrones no compartidos. Por esto que estuvimos comentando antes, que un protón en agua
es una especie inestable. Entonces, para que acepte un protón, esa especie tiene que tener un par de electrones sin compartir y formar así, al unirse, el ácido conjugado. Bien, entonces, como acá lo que importa es la transferencia, o sea, la compartición de pares de electrones, la definición de Lewis se define como ácido a toda especie que puede aceptar pares de electrones. Por ejemplo, acá el protón es capaz de aceptar un par electrónico del amoníaco, por lo tanto se comporta como ácido, y base es toda especie que puede ceder pares de electrones. O sea, en esta reacción el amoníaco es capaz de ceder su par electrónico al protón y transformarse como base. La ventaja de esta definición es que amplía un poco el espectro de las sustancias, ya que el protón no es el único ácido de Lewis, o sea, es ácido, pero no es el único. Y la base puede ceder pares de electrones a otras especies, no solo al protón. Entonces, esto es una definición más general que se va a ver sobre todo, toma importancia en la formación de iones complejos, donde hay especies que ceden pares electrónicos y especies que lo toman. Es una definición más general. En esta figura podemos ver cómo se complementan las distintas teorías. La de Arrhenius abarca una cierta cantidad de sustancias, ¿sí? Pero no abarca aquellas sustancias que no tienen oxidrilo si tienen comportamiento básico. La de Bronsted-Lowry ya engloba a esas sustancias que son capaces de producir oxidrilos pero que no lo tienen en su estructura. Y la definición de Lewis abarca otros tipos de sustancias porque se basa en el intercambio o compartir pares de electrones. Son teorías que son complementarias. Nosotros para este curso y para ver equilibrio iónico nos vamos a remitir solo a las teorías de Arrhenius y a las de Bronsted-Lowry. Anteriormente dijimos que el agua era una sustancia anfótera, se podía comportar tanto como ácido o como base. ¿Qué ocurre cuando yo solo tengo agua? ¿Sí? O sea, si tengo solo moléculas de agua, algunas moléculas se comportarán como ácido cediendo protones y otra como base tomándolo. Entonces, a partir de dos moléculas de agua, tienen dos moléculas de agua presentan equilibrio con los iones hidronio u oxidrilo. Esto es lo que se conoce como equilibrio de autoionización del agua. Esta reacción de equilibrio, como todo equilibrio, está descrito por lo que se llama una constante de equilibrio para la autoionización del agua. En la constante de equilibrio se escribe la expresión, como ya sabemos de la parte de equilibrio, son las concentraciones, el producto de las concentraciones molares de los productos, o sea, en este caso los productos de la reacción son los iones hidronio y los iones oxidrilo, dividido la concentración de los reactivos, que en este caso solo son moléculas de agua. La cuestión es que en toda solución acuosa, la concentración de moléculas de agua en una solución es una constante y es un valor muy alto, o sea, tanto como 55,5 molar. Por lo tanto, como este valor es un valor constante, se engloba dentro de la expresión de la constante de equilibrio y a la constante de equilibrio por la concentración molar de las moléculas de agua, que también es una constante, la llamamos K-Water o constante de ionización del agua y es igual a la concentración de hidronios por la concentración de oxidrilos. Esta constante de equilibrio, como todas constantes de equilibrio, solo depende de la temperatura. Y a 25 grados centígrados, el KW tiene un valor de 10 a la menos 14.
lo que significa, fíjense que es un valor muy pequeño, lo que significa que en agua pura la concentración de hidronios y de oxidrilos es baja. Podemos representar aquí la reacción de autoionización del agua, la reacción de equilibrio del agua con sus iones y la expresión para la constante asociada a este equilibrio, que es el Kw, y su valor a 25 grados centígrados. Como podemos ver, si solo tenemos agua pura, la cantidad de hidronios y de oxidrilos en el equilibrio van a ser la misma y surge de hacer la raíz cuadrada del Kw, ya que llamamos X a la fracción de hidronio en una solución acuosa y X a la fracción de oxidrilo si solo tengo agua pura. Entonces, estas concentraciones van a ser iguales si solo tengo agua pura y van a ser igual a 1 por 10 a la menos 7 molar para el agua pura, o sea, si no tengo otros compuestos. Como solemos trabajar con bajas concentraciones, notadas con notación exponencial, con potencias negativas de 10, es útil para trabajar con este tipo de números aplicar lo que se llama el operador P. El operador P es una operación matemática que aplicada a una variable me da un número. Específicamente para el operador P es aplicarle el menos logaritmo decimal a la variable X. Si esa variable X es una concentración expresada en potencias negativas de 10, al aplicar el operador P, lo que vemos es el número al cual está elevado, o sea, el número del exponente de la potencia de 10. Según a qué variable le apliquemos el operador P, tendremos distintos parámetros. Si el operador P se lo aplicamos a la concentración de hidronio o a la de protones, que es lo mismo, tenemos lo que se conoce como el pH, o sea, el pH es el menos logaritmo de la concentración molar de hidronios o de protones. Y el pOH será el menos logaritmo de la concentración de oxidrilos. Bien, o sea, para aplicar el operador P tenemos que tomar logaritmos y cambiarlo de signo. Si aplicamos el operador P a ambos miembros de la expresión del Kw, por un lado tenemos el menos logaritmo de 10 a la menos 14, que es el Kw, esto va a dar 14, y por el otro lado el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, por lo tanto tendremos el menos logaritmo de hidronio, que va a ser el pH, más el menos logaritmo de oxidrilo, que va a ser el pOH. Por lo tanto, acá tenemos una relación entre el pH y el pOH en toda solución acuosa. El pH o el pOH nos va a servir de base como para armar una escala que nos va a decir cuál es la concentración de hidronio de oxidrilo en una determinada solución acuosa. En función a la definición que ya hicimos de pH y pOH, podemos armar una escala, ¿sí? En agua pura sabemos que la cantidad de hidronio y de oxidrilos son iguales entre sí, igual a 10 a la menos 7. Por lo tanto, el pH va a ser 7 y el pOH es igual a 7. Cuando la concentración de hidronios es igual a la de oxidrilos, tenemos una solución neutra. Y en una solución neutra el pH es igual a 7. ¿Qué ocurre si yo agrego un ácido? O sea, agrego una sustancia que es capaz de formar hidronios en solución. Entonces, esto hace que por Le Chatelier, al aumentar la concentración de hidronios, el equilibrio se desplace hacia la formación de reactivos, o sea, de más moléculas de agua. Por lo tanto, si aumenta la concentración de hidronio, disminuye la de oxidrilos. Por lo tanto, si aumenta la de hidronio, el pH disminuye. Fíjense que hay una relación inversa entre
la concentración y el valor del operador P. Cuanto más chica sea la concentración, más grande será el valor del operador P. Y cuanto más grande sea la concentración, más chico será el valor del operador P. Por lo tanto, en toda solución ácida, donde hay mayor concentración de hidrógeno que de oxidrilo, el pH va a tener que ser menor que 7. Entonces podemos definir una escala a partir de el punto medio, pH igual a 7, solución neutra, igual cantidad de oxidrilo que de hidrógeno. Si tengo en el agua alguna solución que me aporte hidrógenos a la solución, aumenta hidrógeno y disminuye oxidrilo, ya que el producto de los dos siempre me tiene que dar 10 a la menos 14. Y entonces, si aumenta hidrógeno, tendré un valor de pH menor a 7. O sea, en toda solución cuyo pH sea menor a 7 es una solución que definimos como ácida. En cambio, si en el agua yo pongo alguna especie que me produzca mayor cantidad de oxidrilos en el agua, si la cantidad de oxidrilos aumenta, la de hidrógenos tiene que disminuir, porque eso es lo que dice el principio de Le Chatelier. Si yo perturbo el equilibrio agregando oxidrilos, va hacia la formación de reactivos y disminuye la cantidad de productos. Entonces, el producto de la concentración de estas dos siempre me tiene que dar 10 a la menos 14, que es el valor del KW. Entonces, si algo me aporta oxidrilos, la cantidad de oxidrilos aumenta, la de hidrógeno disminuye y el pH, que es el menos logaritmo de esto, aumenta, porque si la concentración de hidrógeno disminuye, el pH aumenta. Entonces, en toda solución cuyo pH sea mayor que 7, decimos que es una solución básica porque tiene mayor concentración de oxidrilos que de hidrógeno. Y así podemos construir una tabla, una escala de pH para definir si una solución es ácida, es básica o es neutra. Para poder establecer si una determinada solución es ácido, básica o neutra, debemos poder medir de alguna manera el pH. Entonces, esto se puede hacer de distintas maneras. Uno puede ser a través con indicadores. Los indicadores ácido-base, lo vamos a ver en la próxima clase, son ácidos y bases orgánicas débiles cuyas formas ácidas y básicas presentan distintos colores. Entonces, según si es ácido básico, tendrá un color u otro. Es un método visual y es un método aproximado. Con este método se basan las tiritas de medición de pH en donde se le asigna un color a cada valor de pH. Si yo quiero medir de alguna manera más exacta, lo puedo hacer con un pHímetro. Un pHímetro es un equipo, un multímetro que mide diferencias de potencial entre dos electrodos. Y esa diferencia de potencial cambia conforme cambia la concentración de protones. Entonces, a partir de medir diferencias de potencial y calibrando esa, con soluciones de pH conocido, puedo tener una escala a partir de la diferencia de potencial con respecto a la medición de pH. Y eso lo hace directamente el equipo. Entonces esto mide más exactamente. Se puede medir con pHímetro y mide el pH con al menos 2 unidades después de la coma. Si lo que queremos saber es el pH de una solución de un ácido o una base fuerte, tenemos que tener en cuenta que los ácidos y bases fuertes son electrolitos fuertes. Eso quiere decir que se disocian completamente en agua produciendo hidrógeno los ácidos u oxidrilo las bases. Entonces,
no presentan un equilibrio, o sea, todo lo que yo pongo de ácido o de base inicial se va a transformar en los iones correspondientes. La reacción está totalmente desplazada hacia productos. Entonces, el pH va a depender de la concentración de hidrógeno o de oxidrilo, según si fuera un ácido o una base, que va a producir el ácido o la base cuando reacciona con el agua. Como el desplazamiento es completo, el pH, que se calcula como el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno, fíjense que tanto hidrógeno como oxidrilo en un ácido o una base fuerte depende de la concentración inicial que yo tenga. O sea que lo que tengo que considerar si son fuertes es cómo es la concentración inicial de ese ácido o esa base y la relación estequiométrica que haya entre el ácido y sus iones. Por ejemplo, para el ácido clorhídrico, que es monoprótico, un mol de ácido clorhídrico produce un mol de hidrógeno. Por lo tanto, si yo conozco la concentración inicial del ácido clorhídrico, de hidrógeno voy a tener la misma concentración inicial. En cambio, si acá tuviera un ácido diprótico, como por ejemplo el ácido sulfúrico, por cada fracción que se está disolviendo, se forma el doble de hidrógeno, porque por cada mol se formarían 2 moles de hidrógeno. Entonces sería 2 veces la concentración inicial. Entonces, es importante considerar la estequiometría de la reacción, o sea, siempre tengo que escribir la ecuación de disociación antes de poder calcular el pH. Entonces, conociendo a partir de la concentración inicial de un ácido y una base fuerte, yo puedo saber la concentración de oxidrilos o de hidrógeno que va a haber en solución. Y tengo que tener en cuenta que se disocia completamente y que además tengo que ver la proporción estequiométrica entre los iones. Entonces, una cosa que tenemos que observar aquí es que consideramos que hidrógeno y oxidrilo que se forman para ácidos y bases no demasiado diluidos, se desprecia el aporte de disociación del agua. Piensen que inicialmente, en realidad, esta concentración no era 0, sino que era 10 a la menos 7 molar, pero si esta concentración es lo suficientemente alta, se desprecia el aporte del agua. Por lo tanto, el pH puede calcularse a partir del menos logaritmo de la concentración inicial, si es monoprótico, o el menos logaritmo de 2 veces la concentración inicial si es diprótico. Y lo mismo para las bases. Y puedo calcular el pH si tengo la concentración de hidrógeno o puedo calcular el pOH si tengo la concentración de oxidrilos. Igual ya vimos anteriormente que si yo puedo, el pH y el pOH de toda solución están relacionadas, por lo tanto si yo tengo uno puedo calcular el siguiente. Entonces esto es la base del planteo para los ejercicios de cálculo de pH de ácidos y bases fuertes. En esta filmina tienen algunos datos de alguna bibliografía complementaria para este tema y algunos links, algunos videos ampliando un poco la explicación de las teorías ácido-base y de algunos ejercicios resueltos para ácidos y bases fuertes.